Buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos nuevamente en el estudio de la Biblia. Y el día de hoy ya vimos la iglesia, Cristo hablando a Éfeso, Cristo hablando a Esmirna. Nos toca por el día de hoy Cristo hablando a Pérgamo. Esta iglesia también tiene su mensaje, cada una de ellas. Entonces les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Vamos a escudriñar las Escrituras tal como el Padre nos pide, como bien dice el libro de Oseas: mi pueblo expiró por falta de conocimiento. Entonces estudiemos las Escrituras, porque en ellas está la vida. Entonces, por eso nosotros, la Iglesia de la Misericordia de Dios Infinita, ha tomado los sábados para tener estudios profundos de la Biblia, para profundizar, que nunca se acaba, porque son tesoros, es un tesoro tan profundo y cada vez se va dando más y más conocimiento, y sus maravillas son grandes del Señor. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Inclinen su rostro ahí donde está, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar delante de tu presencia, Señor. Reconocemos que eres tu Padre quien obra en nuestras vidas, Padre. Solo estamos aquí, Padre, inmerecedores sabemos, Señor, pero agradecidos, Padre, porque es tu gracia la que nos tiene. Te damos gracias por tu Hijo amado, Señor. Gracias, mi Cristo, por tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz. Gracias por tu obediencia al Padre, por amor a Él, por amor a nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos sustenta, que nos guía, que nos redarguye, que nos orienta. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Del nombre mismo tuyo, santo eres, Señor, Padre. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti sea la gloria, mi Dios. Yo te pido, Padre, pon en cada uno, Señor, un corazón dispuesto, esa tierra fértil, Padre. Abre el entendimiento, derrama, Señor, abre los cielos y derrama, Señor, sobre nuestras vidas la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento, la compasión. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Padre, para que podamos, Señor, ser edificados, Padre, que no salgamos igual, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Puede sentarse, hermanos. Entonces, Cristo habla a Pérgamo. Como en el resto de las cartas, el Señor Jesucristo se presenta con una descripción. Y en este mensaje a la iglesia de Pérgamo, como vemos aquí, él menciona la espada aguda y que tiene 2 filos. ¿Quién no conoce el poder de una espada? La espada corta, divide y separa. O sea, cortar, divide y separa. Cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los hebreos, donde les exhorta diciéndoles que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, o sea, todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer está ante los ojos del Señor. Miren, dice su palabra que aún nuestros pensamientos aún no llegan y Él ya los conoce. Le invito, hermano, por favor, Hebreos 4:12. Vamos a escudriñar esta parte para entender un poco más cuando el Señor dice que Él tiene la espada aguda de 2 filos. Dice así su palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y muy cortante, dice, más cortante que toda espada de 2 filos, o sea, más que la espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren qué tremenda palabra. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando él dice aquí que penetra para partir el alma y el espíritu, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Cuando el Señor creó a Adán, él era 100% espíritu, tenía su alma, pero su alma no tenía pecado. El más estaba, el 100% estaba en el espíritu dominaba el alma y tenía el cuerpo. Pero cuando él pecó, automáticamente se unió, se conjuntó el espíritu, el alma, y el alma predominó. En el alma están los pensamientos, los sentimientos, las emociones, todo lo que vivimos. Entonces somos más almáticos, porque está el pecado en nosotros, el pecado adámico. Pero cuando llegamos a Cristo, gloria a Dios, en parte, dice así, dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante y vuelve a separarles el alma y el espíritu. Gloria a Dios. La palabra espada se usa más de 400 veces en la Biblia. En la época cuando se escribió el Nuevo Testamento, para hacer una remembranza, en ese tiempo del dominio romano, surgió la gladius, así se llamaba, una espada, que esa espada fue una espada legionaria, porque eran legiones de hombres que las usaron, y también legendaria. La crearon los celtíberos, que ellos peleaban continuamente contra los romanos en la posesión de tierras, y era de ataque rápido y mortal, porque, como dijimos, la espada penetra, corta, separa. Entonces, imagínense, si una espada común lo hace, la de dos filos, desde el momento que entraba, automáticamente era muy mortal. Y era contemporánea en esa época. Los generales romanos, cuando vieron esa espada que usaban ellos, la adoptaron. Ellos no dudaron y automáticamente empezaron a fabricar esas espadas llamadas Celtius inmediatamente, y el Señor, por inspiración divina, la incluyó en la Escritura. ¿Por qué la Biblia es una espada de doble filo? Ahora vamos a describir, porque la misma Biblia da la respuesta. Dijimos, dice aquí en su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, su poder de penetración y perforación penetra y parte. ¿Sí? Su mayor característica. Pero hay que aclarar que la palabra de Dios supera esa terrible espada gladius, porque es más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Lo dice ahí, es más que eso. Porque a diferencia de la gladius, la palabra de Dios puede hacer tres cosas que jamás podría hacer espada alguna. Y vamos a ver. Primero, penetra el alma, penetra hasta partir el alma y el espíritu, los vuelve a separar. Cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra, va penetrando, y conforme a como sea nuestra buena voluntad de escuchar la palabra, automáticamente empieza a penetrar. Por eso es importante estar leyendo y escuchando la palabra. Eso es. Ahora, en nuestra área física también hay otra cosa. Dice que las coyunturas y los tuétanos, dice ahí, alcanzan, dice, las coyunturas y los tuétanos también los separan. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, o sea, separa y aclara los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es evidente que la iglesia de Pérgamo se desviaba de la palabra de Dios. Y el Señor les recuerda que tiene esa espada de dos filos. O sea, que Él ve nuestros corazones, Él ve nuestros pensamientos, Él ve nuestras actitudes. Entonces, con Él no podemos escondernos.
Podemos engañar al hombre, podemos engañar hasta nuestros seres más queridos, pero al Señor no. Ahora vamos al versículo 13. Estamos en capítulo 2, versículo 13. Y dice así el Señor: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y dice así: conozco tus obras. Los creyentes de Pérgamo sufrieron de persecución, y el diablo, el Señor le reprende en el nombre de Jesús, no logró destruirles. Al contrario, crecía y crecía más la iglesia y se santificaba aún más. Porque para que la iglesia crezca tienen que ser personas santos, santificados. Entonces están en oración, en ayuno, clamando, creyendo al Señor, y entonces empieza a añadir, pero no es fácil, no es fácil. En Romanos 5:20 dice su palabra: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso no tenemos que consternarnos, ni tenemos que sentir en ningún momento al ver circunstancias adversas dentro de la misma iglesia, porque el Señor se glorifica. Gloria a Dios. Y aquí menciona, dice aquí: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hubo un hombre en ese periodo llamado Tertuliano, y su padre, miren qué tremendo, porque fue un hombre convertido, siendo su padre centurión en el ejército de Roma en África. O sea, fue uno de los mayores teólogos de la cristiandad del siglo III, padre de la iglesia. Y él mismo dijo que no podría imaginar una verdadera vida cristiana sin un cambio radical, un radical acto de conversión. Debemos entender que los cristianos se hacen, no nacen. He escuchado muchas veces: no, es que estas personas crecieron se me fue la palabra, en el Evangelio, dicen. O sea que ya como que se ven santos. No es así, no es así. El Señor tiene que obrar con cada uno de nosotros. La salvación es personal, claro. Es una bendición nacer en una familia que ya están viviendo en el Evangelio, porque sus costumbres son diferentes, su actuar en su vida es mucho más bello. Pero aún así la persona tiene que tener una conversión genuina, arrepentimiento genuino, con un corazón contrito, para que el Señor obre. Entonces, los cristianos se hacen, no nacen. Así que, si les dicen que nacieron en el Evangelio, gloria a Dios. Mas no quiere decir que ya son salvos, ¿sí? Esto es personal. Entonces, la conversión es un cambio radical en la persona. Esta iglesia de Pérgamo es identificada en el periodo de la iglesia imperial, por eso estamos diciendo alrededor del año 300. Está ubicada más o menos en el año 313 al 476 después de Cristo. Fue en ese periodo que Satanás, el Señor le reprenda, decide cambiar la estrategia de perseguir a los cristianos. Cada iglesia tuvo su época, vivencias diferentes. Y mejor su estrategia de él, el Señor reprenda, fue mezclarse dentro de la iglesia y mundanalizarlos, o sea, para que se volvieran banales. Pues fue ahí cuando el emperador Constantino, que era el que reinaba en esos tiempos, anuló las persecuciones. Imagínense, o sea, anuló toda la persecución a los cristianos y oficializó el cristianismo como religión oficial del imperio. Entonces, en ese cambio tan radical que sufrieron,
surgieron los primeros monasterios. Ahí está la historia de dónde surgieron los monasterios, los obispos. Todo eso de la Iglesia Católica se empezó a dar, obispos, monasterios, y los obispos fueron corrompidos por el poder y el dinero. Por eso el Señor reprende esos espíritus del orgullo y del dinero, de la avaricia. Es tremenda. Por eso es nunca ser piedra de tropiezo para otros. Tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de todo lo que hacemos. Pérgamo, dijimos que para el Señor hay siempre significado de las palabras, de los nombres. Y Pérgamo significa ciudadela, que en griego es conocido como matrimonio. Y en efecto, en ese periodo surgió el acuerdo matrimonial, porque, como les digo, fueron dejados de ser perseguidos, y Constantino oficializó la Iglesia, el cristianismo. Entonces se llevó a cabo ese acuerdo matrimonial entre la Iglesia y el mundo, dicho igualmente con el paganismo. De ese matrimonio desigual, porque no puede lo santo con lo pagano puede relacionarse, entonces hubo un casamiento desigual y nauseabundo. Y aquí es donde nació la jerarquía religiosa que luego se convirtió en la Iglesia Católica Romana. Muy importante saber, conocer la historia para que podamos entender, para que el Señor nos dé luz en nuestros ojos, entendimiento. ¿Quién no viene de la Iglesia Católica? Que según nosotros, católicos, ¿no? Y ni siquiera se lleva, solamente como rebaño directo al matadero. Por eso es importante conocer, estudiar, escudriñar. Y en ese periodo se efectuó la traición de la Iglesia a su verdadero esposo. ¿Quién era su verdadero esposo? ¿Quién es su verdadero esposo? Jesucristo. Produciéndose el adulterio espiritual. En el tiempo de la Iglesia perseguida, los cristianos se reunían en oscuras catacumbas. ¿Sí? Ellos ahí se reunían para poder estudiar la palabra, compartir, se escondían donde enterraban ahí en las catacumbas a los muertos, eran cavernas. Pero cuando surgió el periodo imperial, pues volvieron a salir, ¿sí? Como dijimos, para ascender al brillo del trono imperial. Pero moral y espiritualmente se extraviaron. Pérgamo era una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Tenían altares donde veneraban a diferentes dioses como Zeus. Tenían, el dios de Zeus le tenía una estatua como de 30 metros, imagínense. Cada vez que pasaban tenían que adorar. Esculapio era el dios de la medicina, porque ellos tenían un dios para todo, ¿sí? Entonces también tenían un dios de la medicina que le llamaban Esculapio, y su representación era similar a una serpiente, y todavía se utiliza en la actualidad como emblema de la profesión médica. Chéquenlo en las tarjetas que les dan de los doctores, en las clínicas, ahí ven ese emblema de Esculapio, es el dios de la medicina. Este símbolo significaba salud para ellos, para los de Pérgamo, pero para los cristianos representaba el mal. También rendían culto al César. Eso desde los principios, desde el año 29 antes de Cristo incluso, ya había una adoración con un templo dedicado al César. Esto significaba que los cristianos de Pérgamo vivían bajo una continua amenaza de muerte. Nunca sabían cuándo les caería la espada, porque ellos, como ahí estaba el templo, cada vez que ellos pasaban tenían que estar ofreciendo unas cenizas delante de esa estatua, y si no, eran amenazados de muerte, o sea, los mataban. Entonces, todo esto hacía de Pérgamo el centro del paganismo y la maldad.
el trono de Satanás prácticamente, el Señor le reprenda. Era el lugar donde se obligaba a los hombres a dar el nombre del Señor a César. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús, a quién entonces no se va a dar tributo al César? Dar lo que al César, y a Dios lo que es de Dios. Miren qué tremendo. Todo esto era demoníaco, satánico, y para un cristiano era terrible. Y en medio de toda esta adversidad, miren lo que dice el Señor, que todo lo ve. Miren cómo les dice ahí, pero retienes mi nombre, les dice en el versículo 13. Retienes mi nombre, dice, yo sé tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre. Retener significa en griego que se aferra, que abraza. Y esto habla de una firme fidelidad al nombre del Salvador y Señor Jesucristo. Es como cuando nos dicen, vámonos, vamos a la iglesia. No, ahí está la prueba. ¿Pones por primero al Señor o lo que tú quieres hacer fuera de la iglesia? Porque muchas veces sí se puede, pero no se quiere. Le das un poquito, le vas de vez en cuando. No, eso no es así. La fidelidad se muestra, ¿sí? Y cuando un creyente se aferra al nombre del Hijo de Dios, no le niega en su conducta. Su conducta es diferente, porque cambia. Ya lo que es ir a las plazas, ir a ver cosas que antes que no te edifican y antes te llamaban la atención, ya no lo hacen, porque te das cuenta que no te edifica, que nada más te quiere atrasar, te quiere que te pierdas, porque el enemigo, el Señor reprende en el nombre de Jesús, sabe que queda poco tiempo. Entonces Él trata de llevarse las más almas que pueda al infierno. Porque solo hay dos caminos, el cielo y el infierno. Y el que uno venga de vez en cuando y nomás decir Señor, Señor, el Señor les va a decir, no te conozco. Tengamos reverencia a Dios. Diciendo de otra manera, el cristiano convertido piensa, actúa, siente y habla como Cristo. Es íntegro en toda la extensión de la palabra. Ya no puede mentir, ya no puede señalar, ya no puede criticar, ya no se puede airar, ya no, porque Cristo vive en él. Y entonces va buscando esa santidad que te va ayudando a que tu espíritu te crezca y tu alma merme. Gloria a Dios. Y les dice aquí, y no has negado mi fe. Miren lo que les dice. No has negado mi fe. En otras ciudades, como les decía, los cristianos se veían en peligro de muerte solo una vez al año, cuando venía la fiesta de declarar su infidelidad al emperador como Señor y Dios. O sea, solamente era una vez al año y ellos se escondían en las catacumbas, salían de la ciudad. ¿Por qué? Para no estar expuestos a que si pasaban delante de esa estatua tuvieran que no negar, que venerar al emperador, y entonces eran crucificados. Entonces en Pérgamo era todo el tiempo, el peligro era todo el año, pues allí estaba el templo al emperador romano, a quien honraban como Dios, y el gigantesco altar que les digo de Zeus, y ellos coreaban y gritaban, César es el Señor, César es el Señor. Pero los cristianos de Pérgamo permanecían fieles, confesando que solo Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Y estos fieles que no negaron su fe, miles, escuchen, miles, fueron torturados, fueron quemados, vivos, fueron aserrados, descuartizados, lanzados a las fieras, asesinados en todas las maneras en las persecuciones. Y entonces los verdaderos cristianos volvieron a las catacumbas, perseguidos ahora, pero ¿por quién creen? Por el Estado papal. Esa es la historia de la Iglesia Católica Romana.
En su momento, el Estado imperial comenzaba a declinar y el Estado papal a fortalecerse, porque eran bien corruptos. Y se empezaron a adueñar con mentiras, con trañas, o sea, mataban gente diciendo que eran brujos para quedarse con sus posesiones, y hallaron todas las maneras posibles para ir destrozando con su poderío. El Papa, además de sus poderes religiosos sobre esa iglesia ya corrompida, pues asume poderes políticos sobre los emperadores. Imagínense, es bien interesante leer toda la historia. Vamos a tener en su tiempo la historia de la iglesia. Dice que se entronaban y destronaban reyes y emperadores, así a ese grado. En medio de tales condiciones tan desventajosas, había muchos cristianos en Pérgamo que retenían el nombre del Señor y no negaban su fe en Él. Y si buscamos al Señor, podremos serles fiel a Él y vencer a Satanás, pero tenemos que ser constantes. No una vez, otra vez y ahora no. Debemos de ser constantes, aunque vivamos donde Él tiene su trono, que es este mundo. Porque el mundo aquí está, es el lugar del príncipe. Señor, le reprende en el nombre de Jesús, pero hay un reino que nos espera para los vencedores. Dice su palabra que solo los valientes arrebatan el reino del Señor. Gloria a Dios. Y dice el Señor, miren cómo les dijo, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas, como dijimos, fue un mártir y fue pastor de la iglesia de Pérgamo. Él fue pastor ahí, pero él estuvo en el cambio imperial con la iglesia. Después vino la que oficiaron el cristianismo con la iglesia católica romana, y entonces él fue un mártir porque él no negó su fe. Él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, el paganismo, ¿sí? El adulterio espiritual. Y fue muerto delante del pueblo, imaginen. Murió quemado dentro de un buey de bronce. Y cuando le decían en el momento que estaba siendo ahí quemado que renunciara a Cristo y salvaría su vida, él dijo, si el mundo está contra Antipas, entonces Antipas está contra el mundo. Gloria a Dios. No nos desviemos como los muchos que van por el camino ancho. No nos casemos con este mundo pecaminoso. Seamos Antipas. Es importante mencionar que el único nombre que aparece de un fiel en la iglesia de Pérgamo es el de Antipas. Aparte de esta cita, no hay ninguna otra mención acerca de él en las Escrituras, solo aquí mencionada por el Señor. Gloria a Dios. ¿Dónde creen que esté él ahora? ¿Ustedes creen que valió la pena? Vale la pena morir por el Señor. Si Él murió por nosotros y nosotros inmerecidamente nos está dando por su gracia y su providencia, la salvación, todo lo que podamos hacer es nada para lo que Él hizo por nosotros. Pero miren, hermano, versículo 14. La iglesia de Pérgamo recibe 2 censuras. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina, de ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Miren, el Señor manifiesta enfáticamente sobre la doctrina de Balaam. Y Balaam, ¿qué creen que significa? Significa Balaam, desviador del pueblo. Miren, casi piedra de tropiezo, ¿no? Él fue un profeta de Dios. Si nosotros nos vamos a la historia, él fue un profeta que se corrompió por la avaricia. Y le hizo caso a Balac, al rey, para maldecir, al pueblo de Dios.
y con la instrucción de Dios de que no lo hiciera. Miren, Dios le dijo, no lo hagas, pero él no le importó. Este profeta amaba el dinero y las cosas materiales, y al ver que no pudo maldecir al pueblo de Israel, imagínense lo que hizo: aconsejó a Barak para que introdujera a las mujeres moabitas con los israelitas. Como el pueblo de Israel en el desierto era grandísimo, eran miles, entonces a través de las orillas empezaron a meter mujeres moabitas para que ellos fueran seducidos. Es una historia tremenda, pero Dios envió juicio y miles murieron ahí. En su tiempo también vamos a estudiar las jornadas de Israel, que van a ser de gran bendición para nosotros, y ahí nos vamos a adentrar en este pasaje de la Biblia que nos da una gran lección. Pero hermana, si tú estás perseverando en la fe, en obediencia a la palabra de Dios, si estás actuando con inteligencia, con sabiduría que viene de lo alto, con discernimiento y entendimiento, peleando y defendiendo el Evangelio como un verdadero centinela, no permitiendo que la palabra sea adulterada o usada para conveniencia de unos por su avaricia, con la cual engañan. Y tú no estás dormido, ¿por qué? Porque la palabra es luz, o dormida ante esa verdad, y confrontas. A ti te digo, tenemos una promesa que Dios le dio a nuestro padre Abraham, y que prevaleció en Isaac y prevaleció en Jacob. Y dijo, el Señor le dijo: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Gloria a Dios. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré. Y con esta promesa se incluyen los múltiplos descendientes, y ahí estás tú, ahí estoy yo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todos, ¿verdad? Todos los descendientes, ahí estamos. Ahí están los mártires que han sufrido por el Evangelio. Nosotros somos coherederos de esa promesa. Tómala, lucha por ella. Pero tenemos que ser firmes en la fe, obedientes, claro, mansos, humildes como el Señor. Y en nombre de nuestro Dios, que sea glorificado. Entonces, ninguna doctrina, ningún Balaam podrá influenciar en nuestras vidas como sucedió al pueblo duro de cerviz de Israel. Y les dice el Señor, continuando con la mención que enseñaba a Balac a poner tropiezo, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, dice, y a cometer fornicación. Eran estas doctrinas cerradas que permitían al pueblo de Dios comer cosas sacrificadas a los ídolos. Miren, el libertinaje en la iglesia de Pérgamo había entrado de tal forma que una enseñanza que tenían era, miren lo que decían, que si ellos no eran predestinados, no importaba cómo vivían, pues de todos modos iban a morir. Pero que si eran predestinados, pues tampoco no importaba cómo iban a vivir, pues de todos modos son salvos. Eso es bien peligroso cuando se habla de la predestinación. Claro que el Señor ya tiene predestinado todo, pero Él nos pone a prueba. No podemos pensar que nada más por su gloria vamos a ser salvos o no salvos. No, la salvación se lucha. Se da por gracia, es un regalo inmerecido, pero después tenemos que luchar para mantenerla. Entonces, era una doctrina de libertinaje doctrinal y moral. De esta manera, muchos que eran fieles al Señor pecaban al comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús quiere que su iglesia sea pura y santa. Así nos quiere. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.
El apóstol Juan menciona 2 veces a un misterioso pero muy peligroso grupo herético que él llama los Nicolaitas. Les menciona en la iglesia de Éfeso, recuerdan, también ahora en Pérgamo, ¿sí? A los Nicolaitas él los menciona. En Pérgamo, esta falsa enseñanza con su repudiable conducta había comenzado a infiltrarse en la congregación y estaban reteniendo esa enseñanza, la cual él aborrece. Miren, la palabra nicolaíta proviene del vocablo nicolaísmo y se compone de 2 cosas: dominar y conquistar. Y la otra es laos, es pueblo. Entonces, lo que ellos hacían precisamente era conquistar a la gente, dominar al pueblo. Balaam, ¿qué hacía? Desviar al pueblo. Entonces, los que han estudiado la historia de la iglesia saben que cuando el clero tomó el control, o sea, el estado papal, conquistó a la iglesia y esto se convirtió en enseñanza y en dogma. Entonces ellos ya pusieron sus reglas, lo que la iglesia aceptó sin previa revisión ni crítica. Imagínense, antes ellos leían sus pergaminos, toda la historia de los profetas, de Moisés, de Abraham, de todos los profetas. Y después, ¿qué hicieron ellos? Agarraron todo y ya solamente era lo que decía el Papa, lo que decía el Padre, ¿sí? Entonces la iglesia lo aceptó sin revisión ni crítica, porque eran amenazados, como dijimos. O sea, había que estudiar la historia para que podamos entender, aunque siempre, gloria a Dios, hubo un remanente fiel a la sana doctrina, y son los que nuevamente tuvieron que meterse en las catacumbas, esconderse, y no negaban el nombre del Señor. Entonces, resumiendo, nicolaísmo es la mezcla de cristianismo con paganismo, donde se conquista a la gente y se inicia el adulterio espiritual. Es la mezcla pagana donde se intercala lo santo con lo profano, la palabra de Dios con la idolatría. Al final, el clero gobierna al pueblo a su antojo y el clero se señorea sobre la heredad de Dios. Falta de conocimiento, ¿ya ven? Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Las falsas doctrinas y enseñanzas de los nicolaitas fue predicho que iba a aumentar en el fin de los días. El apóstol Pablo le advirtió cuando él escribió a Timoteo. Él le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Miren, en los postreros tiempos, hermano, por favor, 1 de Pedro 5, 2 y 3. Dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, ahora, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que solamente tienen comezón de oír, nada más que les hablen bonito, no les confrontan de sus pecados. Entonces la gente está ahí feliz sin saber que su alma se va al infierno. ¿Sí? Gloria a Dios Padre, ten misericordia. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 5, 2, 3: ruego a los ancianos, 2, versículo 2, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Miren cómo dice: cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los nicolaitas son todas aquellas personas que se han apartado de la verdad de Dios y han echado a un lado las verdaderas enseñanzas y doctrinas de la Biblia, volviéndose a sus propias fábulas, suavizando el evangelio a su conveniencia
conveniencia para ganar beneficios y que el rebaño se pierda. No les importa el engaño global y cada vez es mucho más fuerte. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y así están muchos engañados. Solo van los domingos, están ahí, escuchan una palabra que les edifica en el alma nada más, salen muy contentos, pero no hay cambio radical en sus vidas. No hay Dios. Pero te dicen, creo en Dios. Ah, no, yo creo en Dios. Dios me ama, te dicen. Aparte te dicen, no es que Dios me ama, pero tú le amas a Dios. Esa es la pregunta. No es si Él ama. Él es amor. Pero el primero tiene que ver que tú des el primer paso. Es tremendo. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es un llamado a arrepentirse de la doctrina de Balaam y del nicolaísmo. Esta iglesia de Pérgamo había combinado las doctrinas de los caldeos, ya dijimos, la doctrina de Balaam, de los nicolaístas con su filosofía, y con toda esa mezcolanza se autodenominaban iglesia cristiana. Y es lo que está pasando el día de hoy, hay mucha mezcolanza, y la religión es vertical, es horizontal, no vertical, o sea, adoran al hombre y no se apegan a la palabra. La mayoría de los ministros del Evangelio comenzaron a corromperse ante tanta riqueza y reconocimiento, y Jesús les confronta con espada de dos filos, dice aquí, con su palabra, la cual tiene el único poder contra todo engaño y contra toda hipocresía. Amén. Es ella la que nos muestra cuando nuestra fe está formada de idolatría mezclada con el nombre de Jesucristo, como lo están haciendo los de la iglesia de Pérgamo. Porque si nosotros hacemos un análisis de nosotros mismos, no nos podemos engañar. Podrás engañar a otro, pero siendo honesto, en la intimidad de tu habitación, hazte esa pregunta. Solo acuérdate, o sea, ¿cómo les podría decir cuando uno tiene un amor? Tu primer amor, por decir, cuando te enamoras, todo el tiempo quieres estar con él, ¿sí o no? ¿Cuál fue lo que les dijo a la iglesia de Éfeso? Has perdido el primer amor. Pero ¿se acuerdan cuando uno quiere algo, piensa uno en eso, todo el tiempo quiere eso? Ay, no, yo necesito estar con él, o sea, hasta el hambre se te va porque quieres estar con esa persona. Así es con Cristo, así es cuando quieres venir a la iglesia, que sientes esa necesidad. Si estamos con un pie en la iglesia y otro en el mundo con sus banalidades, aún tomando dominio sobre uno, no hay nada. Jesús nos dice en Lucas 16, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice el Señor, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y también dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Su palabra tiene juicio, hermanos. No nada más es lo que nos guste, no. El Señor es justo, verdadero. El Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor nos está hablando, no solo a la iglesia de Pérgamo, sino a cada iglesia y a cada cristiano que está coqueteando con este mundo y con esta doctrina, o que está con conformismo dejándose engañar. No hay peor engaño que el que lo permite. Está bien y no hace nada. Pues el Señor, si tú le pides, te da la claridad de entendimiento, pero si le buscas con arrepentimiento, con un deseo real de serle fiel, Señor, ayúdame a amarte, Señor, dame amor para buscarte, Señor, ayúdame a cambiar, y Él lo hace. Él lo hace, pero Él necesita que demos el primer paso. Y entonces este versículo dice, al que venciere,
daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En Pérgamo hacían continuamente grandes banquetes en honor a los dioses paganos. Pero el Señor les dice a los que no han apostado en la fe que Él tiene un maná escondido. Imagínense, un maná escondido. El maná, Cristo, es el pan de vida, es lo que les caía del cielo al pueblo de Israel en el desierto. Todos los días, menos el domingo, les caía. Ahí les venía el pan de vida. Y esta es la promesa, que al que sea fiel, Cristo se le dará a sí mismo. Gloria a Dios. Pero ¿dónde es la prueba? Aquí. La prueba es aquí. Cuando moramos ya no va a haber cómo. El Señor aún tiene su mano extendida, hermanos, hermanas. Tenemos que ponernos a cuentas con Él, porque en el momento que Él cierra esa puerta, como hizo en el barca de Noé, ya no habrá cómo. La prueba está aquí y en la eternidad será aprobada. Ha resistido a la prueba, dirá el Señor, si peleaste la buena carrera. Tu nuevo nombre está escrito en esa piedra que dice el Señor, hecha de fe de terrenal. ¡Wow! Este nuevo nombre que solo Él y tú conocen es tu testimonio espiritual. Es como Dios te ve. Él no ve lo que has sido según tu naturaleza humana, no. Él no nos ve así. Él ve la nueva creación en ti, el resultado de tu fidelidad hacia Él y sus mandamientos. Eso es lo que Él va viendo cuando Cristo se va vulnerando en ti. Pero tienes que doblegar la carne, que tu alma merme y sea tu espíritu, su espíritu merme. Y esto es lo que vas a hacer por la eternidad. No más luchas para vencer el pecado, sino una nueva criatura para vivir en pureza eterna. Pero la prueba es aquí. Aquí tenemos que demostrar que queremos caminar con el Señor. Gloria a Dios. Y el Señor siempre está hablando. Él quiere un pueblo que conozca a Cristo, que conozcan su palabra. Él quiere bendecir. Debemos estar alertas por las tormentas que se avecinan, hermanos, hermanas. Los cambios en la humanidad se están dando drásticamente. Vino el corona, está la guerra ahorita, Rusia, Ucrania y todos los países que se están involucrando. Algo va a suceder, sin contar lo que la naturaleza está haciendo, porque la creación está clamando por la redención, la creación está clamando y los santos también tenemos que estar clamando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero para esto, todo lo movible se tiene que ir. ¿Qué es lo movible? Todo lo que está pasando aquí. Eso es lo que va a ser triturado, pero para eso nosotros vamos a ser probados. ¿Y cómo vamos a vencer? Fortalecidos en fe, buscando del Señor, oración, ayuno, clamando, uniéndonos con los hermanos, escudriñando las Escrituras. No hay otra. Debemos estar alertas. Ya viene un juicio y el Señor te dice que tomes posesión firme. No permitas ser seducidos a los deseos de la carne. Y el Señor te va a fortalecer a través de su Espíritu. Él te quiere humilde, te quiere quebrantado, quebrantada, hermana, inmovible, anclada en la palabra de Dios, anclada en la Biblia, anclada en la fe. Gloria a Dios. Concluimos por este día el mensaje a Pérgamo. El siguiente sábado seguiremos con el mensaje a Tiatira. Inclinen su rostro donde estábamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos perseverantes, Padre, a que no, Señor, seamos movidos, Padre, por todo lo que ofrece en este mundo. Ayúdanos a perseverar firmes en la fe, Padre.
Que esta palabra quede como en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, fortalécenos, guíanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y todos aquellos que a través de la web, Padre, escuchen esta enseñanza, Padre, oro por ellos, Señor. Obra en sus vidas con poder y gloria, Padre, como solo tú sabes hacerlo, porque para ti, Señor, nada es imposible. Del tiempo, Señor, tú eres el tiempo, Padre, no hay tiempo para ti, Señor, eres un eterno presente, Padre. Te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén.